Hola alumnos, un gusto saludarles. Esta es la cápsula 6 de Master 21 parte de cálculo, donde veremos los temas de máximo y mínimo locales de una función derivable, o una función no derivable también, y locales y globales, algunos criterios de decisión basados solamente en la primera derivada, o sí, solamente eso, y la famosísima regla de Fermat. Vamos a dar un problema y mostrar de dónde viene esta regla de Fermat o principio de Fermat, que lo llama, hay gente que lo llama así. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la definición de qué es lo que es un mínimo o un máximo local. Tengo una función definida en un intervalo, vamos a ver, como aparece ahí, ¿no? Entonces, un punto dentro de ese intervalo se dirá mínimo local si f en ese punto es más pequeño que f en todos los puntos en alguna zona con centro en x0. Eso es mínimo local. Por otro lado, x0 se dirá máximo local si f de x0 le gana en desigualdad a todo x y f de x pierde con f de x0 en alguna zona. ¿Okay? La definición 3 me dice que llamaremos extremo a cualquier cosa que sea o bien máximo o mínimo local. Ahora, la definición se hace aún más robusta de máximo o mínimo, que pasará a ser global, si la desigualdad en el caso de mínimo, es la desigualdad 1, la definición, perdón, en el caso mínimo, es cierta para todo el dominio de la función, y máximo global, si la definición 2, que aparece ahí, es cierta en todo el intervalo. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un pequeño dibujito para mostrar algunas cosas que son máximo mínimo globales. Tengo la función ahí, digamos que ahí está el A, B. Ok, es una función ahí. Bien, entonces, en esa función yo identifico los siguientes puntos. Los siguientes puntos que están ahí. Ese que está ahí. Ese punto que está ahí. No sé por qué se borraron. Ok, entonces, vamos a cambiar de rojo. Observamos que ese punto que está ahí es un min local, ¿cierto? Porque ahí, en ese punto que está ahí, la función es menor o igual a un valor valor de la función en torno a él. Aquí tengo otro caso, de otro min local, ¿cierto? Y no sé si se ve más por ahí. Entonces ahora pasamos a otro color, azul, y acá tengo ese punto que está ahí, y el grano que está ahí. Entonces los puntos con azul, como ustedes pueden apreciar, son máximos locales, ¿cierto? Son como crestitas de cerrito, algunos con más altura que otros. Entonces, en este caso, una vez teniendo todos los máximos mínimos locales, yo podría decir, si tengo la posibilidad de ver si es que hay uno global o no, de máximo mínimo. Y aquí, bien, nos damos cuenta que la función alcanza mayor valor ahí, ¿cierto? Este sería el min global para la función. Cuando f la miramos en intervalo con b, y eso que está ahí sería el max global. Esta es la mayor altura que alcanza la función, y esta es
la mínima altura que alcanza la función. Mínimo de f, y esto sería el máximo de f, y el máximo se alcanza en este punto, y el mínimo se alcanza en este punto. ¿Bien? Entonces, hay una pequeña observación que está ahí, que dice que una función puede no tener extremos. Claro. Acabo de mostrar un ejemplo donde sí hay extremos, ¿cierto? Sí hay. Pero hay casos que no. O sea, una función, por ejemplo, si considero f de r en r, tal que a x le asocio f de x igual a x, la función de identidad en todo r no tiene extremos, ¿cierto? La función no tiene ni máximo ni mínimos. Esto pasa porque la función es no acotada. Usted lo pueden ver, ¿cierto? Es una función que está no acotada, no tiene ningún tipo de extremo. O sea, no tiene máximo ni mínimos globales, y en este caso tampoco locales. Pero aquí, perdón, esto quiere decir que no tiene extremos locales ni globales. Ahora, puede pasar que tenga extremos locales y no globales. Por ejemplo, y después a infinito, después a menos infinito. Entonces, esa función tiene en ese punto de vista ahí un mínimo local, en ese punto de vista ahí un máximo local, y en ese punto de vista ahí otro mínimo local. Entonces, estos dos puntitos que yo acabo de marcar, que son mínimo local de f, es el valor, y el valor, o sea, el valor mínimo local se alcanza en ese punto que está ahí, y en ese punto que está ahí. Ahí se alcanzan mínimos locales. Por otra parte, la función acá, en ese punto que está ahí, la función ahí, f alcanza un max local. Pero, con rojo, pero no tiene max ni min global, ¿cierto? Porque la función en las colas se va a muy infinito. Entonces, ¿puede tener extremos locales? Sí, globales no. En el caso arriba no tiene nada. Y en el caso primero, el de más arriba, tiene de todo. ¿Ok? Muy bien. Entonces pasemos a la siguiente slide. El primer problema que vamos a atacar es la existencia de extremos. O sea, solo la existencia. No tengo idea cómo calcularlos, pero la existencia me la responde solamente la continuidad. Entonces, este es un gran teorema, que creo que se llama Weierstrass, ¿no? Que dice que si f es una función continua en su dominio, entonces f alcanza sus extremos en el intervalo. Es decir, siendo continua necesariamente en un intervalo cerrado y acotado, tiene que ser cerrado y acotado. Entonces, una f continua en cerrado y acotado implica tiene extremos. Y por lo tanto f está acotada. Un pequeño comentario. Que las hipótesis del teorema pueden ser esenciales, de hecho lo son. ¿A qué me refiero? Bien. ¿A qué me refiero con esto? Primero, imagínense el siguiente ejemplo. Tengo la función y en vez del intervalo cerrado lo colocamos abierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? La función, supongamos que hace esto. La función hace esto. Entonces, aquí, si estuviera cerrado el intervalo, ahí alcanzaría el min local. Y si estuviera cerrado, acá alcanzaría el max local. Pero como está cerrado el intervalo, solamente podemos decir que
se alcanza aquí el supremo y aquí se alcanza el ínfimo. El ínfimo se alcanza en A, el supremo se alcanza en X, pero no hay máximo ni mínimo, porque los bordes no están considerados. Entonces ahí lo que me falló es que no quedó cerrado el intervalo. Perfecto. Otro ejemplo es, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si la función está definida en intervalo cerrado y acotado, pero en algún punto no es continua y tiene una asíntota vertical, por ejemplo? Una asíntota vertical. Entonces la función perfectamente puede hacer esto. De aquí tiene una explosión hacia el cielo. Y después la función puede ir ahí, ¿cierto? Entonces la función está definida en intervalo cerrado y acotado, sí, pero falla la continuidad, ¿cierto? Entonces si falla la continuidad, perfectamente la función puede estar no acotada porque si tengo una asíntota vertical, la función va a estar controlada. Muy bien. Entonces aquí veo que si fallan la hipótesis del teorema de existencia de Weierstrass, no puedo asegurar la existencia de extremos. Muy bien. Vamos con la siguiente. La observación ocupa ese espacio para la explicación de la relación, así que avanzamos. Ya, ¿qué pasa si ahora a nuestra función que estamos estudiando le agregamos derivabilidad? ¿Sí? Con continuidad solamente podemos asegurar existencia y le agregamos ahora derivabilidad. Entonces, en el caso derivable, partamos con un monitor. En el caso derivable, tengo una función, no sé, está definida ahí de un A, ¿vale? Vamos a ver. Entonces notemos que marquemos los puntos que son visualmente extremos. Entonces, ese punto ahí está ahí, ese punto ahí está ahí, ese punto ahí está ahí, ese punto ahí está ahí también, ¿cierto? En el borde alcanzó, ¿no? Y acá también, de hecho. Eso. Entonces, fíjense que en los puntos que están en el interior sucede algo interesante respecto a la derivada. ¿A qué me refiero? Recordemos que la derivada es la pendiente recta tangente a la curva. ¿Y qué pasa con la recta tangente en un punto que es extremo? Por ejemplo, en este caso tengo un máximo local y la recta tangente es así, ¿cierto? Aquí en este mínimo local la recta tangente es así, y acá en este máximo local la recta tangente es así. En todos los casos, que está ahí, las pendientes tienen valor cero, son horizontales. Entonces, al parecer hemos descubierto que si algo es max o min local, si algo es max o min local, implica la derivada en ese punto vale cero. La pregunta es, ¿pasará al revés? Es decir, si x es tal que f' de x vale cero, ¿será extremo? La respuesta es que no, no necesariamente. Veamos por qué. Tomemos la función f de x igual a x cubo, ¿cierto? Y considerémosla en intervalo, digamos, menos 1,1. Entonces, por el tema anterior me dice que f alcanza min y max en menos 1,1, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el punto que da derivada igual a 0? Que sería, al parecer, cambiemos color, que sería al parecer ese que está ahí, ¿cierto?
Bueno, el dibujo está mal hecho ahí. Sería como ahí. Me refiero. Entonces, f' de x es igual a 3x cuadrado. Entonces, f' de x vale 0 en igual a 0. Pero aquí estamos viendo que el punto con derivada 0 no proporciona ni un máximo ni un mínimo. Entonces, la propiedad, al parecer cierta, así, sin lugar a dudas, es la que está acá arriba. Que si algo se sabe que es máximo mínimo, entonces, en esa dirección, la implicancia es para allá, f' vale 0. Y al revés no. O sea, si tengo derivada igual a 0, no me aporta información de que si es extremo o no. Pero estos puntos siempre entrarán al baile como candidatos, eso lo vamos a ver después. Entonces después veremos que tales puntos serán candidatos. Ya. Muy bien, entonces lo que quiero ver ahora es lo siguiente. Lo que quiero ver ahora es una propiedad que es sumamente importante y a veces yo creo que es ciertamente impopular, pero en realidad debe ser al contrario, muy popular porque es sumamente importante, porque me dice que donde los extremos están, búscalo en una de las tres zonas y tiene que estar ahí. ¿A qué me refiero? Tengo una función, vamos a cambiar a negrete, ¿no? Ahí, tengo una función continua en un intervalo cerrado y acotado, ¿cierto? Entonces el teorema anterior de Weierstrass me dice que extremos existen en Acuario. Entonces, este teorema de localización me dice dónde buscarlos. ¿Dónde buscarlos? Entonces, tú tienes que buscar, en primer caso, en el caso número 1, en los bordes del intervalo. Es decir, evalúas f en A y f en B y hay que ver si f en A o f en B es mayor o igual o menos igual que alguna cosa. El segundo punto, o sea, el segundo conjunto de candidatos son los conjuntos donde tiene la derivada igual a 0, que tiene mucho sentido con lo que acabamos de conversar recién, ¿cierto? Y tercer punto, que este aparece de la manga, así como que no lo habíamos visualizado, no lo vimos venir, ¿eh? Que son los puntos donde la derivada no existe. Entonces, ¿por qué estos gallos entran al baile? Veamos. ¿Por qué 3, cierto? Entonces, veamos un ejemplo. Un ejemplo en el cual se me hace sentido que los puntos donde la derivada no existe pueden aportar efectivamente algún extremo. Consideremos la función módulo de x, f de x igual a módulo de x, digamos en el intervalo menos 3,3. Entonces otra vez Weierstrass me dice que los extremos existen y veamos dónde están los extremos. Aquí se alcanza el mínimo local, ¿cierto? De hecho, es global para esta función y los máximos se alcanzan a la altura 3 en los bordes, ¿cierto? Su teorema, ¿qué me entrega? Me dice que los máximos de esta función, los máximos están en los bordes, como dice el caso 1, y el mínimo me lo entrega el caso 3. Porque ustedes saben, ya vieron en alguna clase anterior de algún profe que le hizo la clase de cálculo, que f' en 0 para f de x igual módulo de x no existe. ¿Y por qué no existe? Recordemos que las puntas de las derivadas no son amigas, eso ya lo conversamos en una cápsula anterior. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que ahí la función derivada tiene un cambio brusco de un valor de una pendiente menos 1 y cambia bruscamente en 0, cambia a 1. Entonces me paso de menos 1 a 1 y ahí tengo un salto en la derivada. De hecho, podemos hacer un problema un poco más exótico. Acá, miren, consideremos la función, esto es como un ejercicio, ¿ya? Consideremos la función f de x igual a, inventemos algo, y más 2 menos x y 2 menos y. Entonces lo que quiero hacer es una función que tiene hartas puntitas. Para entre menos 2 y menos 1, entre menos 1
0 entre 0 y 1 y entre 1 y 2. Entonces, dejo que ustedes vean que esta función tiene el siguiente gráfico, más o menos, a ver si me resulta bien. Ahí tengo menos 1, menos 2, 1, 2. Voy a cambiar color. Esto es más grande, estoy haciendo con colores las cosas. Y ahí, esa es la menos x, después subo con x, después bajo con 2 menos x. ¿Cierto? Eso es el valor de la función.